Vectores unitarios. Los vectores unitarios es una forma analítica de representar las cantidades en el eje X, Y y Z. Esto lo haremos con letras diferentes, para lo cual Y tendrá un tamaño de 1. Esto es proporcional a la magnitud de cada unidad de medida y se encuentra en el eje X. J igualmente un tamaño en 1 y se encuentra en el eje Z. Eje Y. K tamaño en 1 se encuentra en el eje Z. Ahora veámoslo gráficamente. Como hemos dicho, Y se encontrará en el eje X, J en el eje Y, K en el eje Z. Ahora veamos un ejemplo. Si me pidieran representar este vector en vectores unitarios o de forma analítica, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vector A será igual a 2, la magnitud será la misma, lo que cambiaremos será la letra, en I, más 5, igualmente la magnitud es la misma, la letra la cambiamos por su equivalente, según hemos visto anteriormente, menos 3 en K. Y así pasaríamos este vector en vectores unitarios. Esta sería la forma de pasar un vector a vectores unitarios. Así de simple. Ahora realizaremos una suma de vectores por sus componentes. Esto implicará que si tenemos un vector dibujado en un plano cartesiano, en 2 dimensiones encontraremos las componentes en X y en Y. Si lo tuviéramos en 3, en X, Y y Z. Pero para entender mejor, lo haremos solamente en un plano cartesiano de 2 dimensiones. Veamos. Tenemos los siguientes vectores. A de 4 unidades a 65 grados. B de 5 unidades a 70 grados. Y C a 4 unidades exactamente sobre el eje X negativo. Ahora veamos. Abajo nos piden sumar los 3 vectores. Para esto necesitaremos realizar un cuadro como el siguiente, en el cual conforme vayamos sacando los componentes en X y en Y de cada vector, las iremos colocando en este cuadro. Para sacar las componentes en X y en Y de cada vector utilizaremos las siguientes fórmulas. Bx va a ser igual a b por coseno del ángulo by, va a ser igual a b por seno del ángulo, y para encontrar en qué dirección quedará este nuevo vector o la suma de estos vectores, será igual a seno, será igual al ángulo tangente inversa del resultado de by o de la componente del vector en y partido la componente del vector en x. Ahora procederemos a sacar las componentes de cada vector de los que encontramos en el ejemplo. Veamos, comenzaremos sacando las componentes del vector A. El vector A tiene 4 unidades, que sería la magnitud del vector, a 65 grados. Veamos. Para encontrar la componente en x, utilizaremos la componente en x del vector, será igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces utilizamos esa fórmula para encontrar la componente en x. Bx será igual a la magnitud del vector. Acá ya no colocaríamos bx, colocaríamos ax, ya que sería la componente del vector a en x. La magnitud de a es de 4 unidades. Lo multiplicaremos por el coseno del ángulo.
coseno del ángulo. El ángulo recordamos que es de 65 grados. Realizamos la multiplicación en nuestra calculadora y obtendremos que la componente de a en x será igual a 1.69 unidades. Ahora sacaremos la componente del vector a en y. Ya se imaginarán que utilizaremos esta fórmula. Recordamos, ya no colocamos b, sino que a y será igual a la magnitud del vector. La magnitud del vector sigue siendo 4 unidades por seno del ángulo. El ángulo sigue siendo el mismo. Lo único que cambiamos es la función trigonométrica, por si lo han notado. Y obtendremos el siguiente resultado. .63 unidades. Ahora, ¿cómo veremos si son positivas o son negativas? Esto dependerá en el cuadrante donde se encuentre cada vector. Si vemos este vector, se encuentra en el cuadrante 1, lo que nos indica que todas las componentes de este vector son positivas. Si se encontrara en el cuadrante 2, las componentes del vector serían positivas en y, pero negativas en x. Si se encontrara en el cuadrante 3, serían todas negativas. Serían negativas en x como negativas en y. Si la encontráramos en el cuadrante 4, serían negativas en y positivas en x. Explicado lo anterior, sabemos que ambas componentes son positivas del vector a, por lo cual colocamos esos datos en nuestro cuadro. Ahora procederemos con el vector b. Está a 70 grados y tiene una magnitud de 5 unidades. Comenzamos con la componente en x del vector b. Igual, la magnitud recordamos que es de 5 unidades, coseno del ángulo que es de 70 grados. Realizamos esta multiplicación en nuestra calculadora y obtendremos nuestro resultado. Al realizar esta multiplicación, veremos que nos da un resultado de 1.71 unidades. Proseguimos con la componente en y del vector b. Recordamos, colocamos la unidad, solo cambiamos la función trigonométrica que sería seno y el ángulo sigue siendo el mismo. 5 unidades, seno del ángulo que es de 70 grados. Realizamos esta multiplicación en nuestra calculadora y obtendremos un resultado de BY será igual a 4.70 unidades. Ahora, ¿ambas son positivas o ambas son negativas o hay una positiva o una negativa? Recordamos, el vector B se encuentra en el cuadrante 2, por lo cual su componente en Y será positiva y su componente en X es negativa. Entonces, el resultado de X es negativo. Sería menos 1.71, 1 y 4.70 en Y. Vamos con el vector C. Cuando encontramos este tipo de vectores tirados directamente sobre un eje, sobreentenderemos que este se encuentra directamente en este eje. Solo tiene componentes en ese eje y por lo cual no tendrá componentes en el otro eje. Veamos, el vector C se encuentra sobre el eje X, pero en el lado negativo. Entonces sus resultados o su magnitud es 4 negativo en nuestro cuadro y 0 en Y, ya que no se encuentra sobre el otro eje. Ahora procedemos a sumar o a realizar las operaciones correspondientes y obtendremos el resultado acá abajo. Entonces obtendremos como resultado menos 4.02 en X y 8.33 en Y. Ahora lo pasamos en forma de un vector escrito o analítico. El resultado de A más B más C de estos vectores será igual a menos 4.02 en X más 8.33 en Y. Pero lo queremos representar en vectores unitarios.
por lo cual nos quedará de la siguiente manera: menos 4.02 en I más 8.33 en J. Este será el resultado de A más B más C. Y esto sería nuestra representación en vectores unitarios. Tenemos nuestra primera respuesta. Ahora con estos datos encontraremos la magnitud del nuevo vector y en la dirección que se encuentra. Del vector utilizaremos la siguiente fórmula: x al cuadrado, y al cuadrado, más z al cuadrado, si lo hubiera. Sustituimos datos. Este x es el último resultado que nos dio acá. Lo encerramos entre paréntesis, sería menos 4.02 elevado al cuadrado más 8.33 elevado al cuadrado. Como en este problema no tenemos z, entonces no lo operamos. Realizamos cada una de las exponentes y luego sacamos la raíz. Luego de obtener el resultado de los exponentes, lo sumamos y sacamos raíz cuadrada de ese resultado de la suma y obtendremos que este vector tiene una magnitud de 9.25 unidades. A más B más C tendrá una magnitud de 9.5 unidades. Muy bien, ahora encontraremos a qué dirección va este vector. Recordamos que para sacar el ángulo del vector utilizaremos esta fórmula. Ángulo será igual a la tangente inversa de la magnitud del vector en y partido la magnitud del vector en x. Sustituimos datos y nos queda de esta manera: tangente inversa tangente inversa 8.33 partido menos 4.02. Esto lo hacemos en nuestra calculadora. Para sacar tangente inversa presionamos Shift y luego la función tan. Escribimos el resultado que tenemos acá, 8.33. Esto sería dividido o partido menos 4.02. Y obtendremos que nuestro vector se encuentra a un ángulo de menos 64.24 grados. Esto lo damos de forma literal y escribimos una respuesta, la cual nos quedaría de la siguiente manera. Diríamos: la suma del vector A más B más C tiene una magnitud de 9.25 unidades a un ángulo de menos 64.24 grados. Y eso sería todo.